El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural e histórico. Departamento de Cultura, Comuna de Rocha. Tengo un canto de mi pueblo, por la vida es mi cantar. Son sus calles, son su gente, despacito el caminar. Son sus plazas adoquines, lo correcto de su hablar. De mi Rocha esta es su gente, la que viene y la que va. Es la voz de Atacinio, es el Mani de Pascal, es el Vito atajando, es Vito al rematar. Es Majoncho bailoteando, del virol al redoblar. Pepe Moreno repicando, es la lía al cantonear. De mi Rocha esta es su gente, la que viene y la que va. Gurises con ilusiones que marcharon a estudiar. Los macochos que quedaron soñando oportunidad. Los que están, los que se fueron y después los que vendrán. Vamos a intentar en este rescate de hoy retroceder más de 100 años en nuestra ciudad de Rocha. Principios de 1900, nuevo siglo y un Rocha muy diferente. Un Rocha más pequeño, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin automóviles o medios de transporte a motor. Muy diferente a la actualidad. Rocha con un departamento bastante nuevo, apenas 20 años de creado, y con muchas necesidades. Necesitábamos recibir gente importante, gente vinculada a los gobiernos nacionales, gente que nos pudiera de alguna manera satisfacer las muchas necesidades que tenía aquella ciudad de Rocha de principios del siglo pasado. Una de las personas que influyó más para la creación de nuestro departamento allá por 1881 fue el doctor José Pedro Ramírez, quien era el senador por el departamento de Maldonado. Al crearse nuestro departamento y por decisión también del gobierno nacional, ya que no había elecciones, el doctor Ramírez pasó a ser también el senador del departamento de Rocha. Y esa era una de las visitas que estábamos esperando, que algún día nos visitara el doctor José Pedro Ramírez, entre otras cosas, para agradecerle lo que había hecho por esta ciudad y este departamento. Entre las muchas cosas, haber donado de su salario dinero para la adquisición de una vieja casa de familia que se transformaría en la escuela número 1, que a partir de ese día llevaría su nombre. El doctor José Pedro Florencio Ramírez Álvarez y Oves
nació en Montevideo el 7 de noviembre del año 1836. Era hijo de Consolación Álvarez y Oves y de Juan Pedro Ramírez Carrasco. Sus hermanos fueron Julio, Juan Augusto, Octavio, Gonzalo y Carlos María. El doctor José Pedro Ramírez fue abogado, político, periodista y profesor. Siempre se le había invitado durante mucho tiempo, sobre todo después de la segregación del departamento, donde él tuvo influencia muy destacada, ¿no? Y que fue uno de los protagonistas fundamentales para la promulgación de la ley que crea el departamento de Rocha. En ese sentido, es que esa visita, si bien no fue la primera, fue muy esperada, porque querían los rochenses tener una oportunidad de recibirlo, de agradecerle, y por eso es que nosotros hemos llamado a esta visita ilustre como la visita de la gratitud. En esos momentos no solamente existía siempre latente ese deseo y esa necesidad de los rochenses, sino que además se daba una circunstancia muy importante, y era que se había logrado por fin construir la escuela con los dineros que él había destinado de su sueldo como legislador. Estaba pronta, estaba lista, o sea, estaba en condiciones de ser inaugurada, y por lo tanto, qué mejor, qué broche de oro más importante que hacerlo con la visita del propio doctor Ramírez. Eso se da en el año 1903 y se hacen unos primeros contactos. Ramírez tenía toda la voluntad de venir, pero coadyugaban algunos elementos que lo hacían diferirla en el tiempo una y otra vez. Lo primero, lo más lógico, las obligaciones naturales de Ramírez, ¿no? Un hombre que en esos momentos estaba ocupando el puesto nada más ni nada menos que de ministro de gobierno, lo que hoy sería el ministro del Interior del primer gobierno de José Valle Ordóñez, un hombre con múltiples ocupaciones, tanto en el plano jurídico, obviamente político, y el ámbito social también. Un hombre que cuando iba a venir acá tenía que hacer lo que hacían todos los viajeros en aquellos momentos, ¿no? O sea, evaluar muy bien cuándo venir, porque allá se sabía cuándo se salía, pero no se sabía cuándo se llegaba, y menos se sabía cuándo se podía regresar. Entonces, no era, hoy por hoy cualquier persona planifica, digamos, hasta en minutos un viaje de este tipo. En aquel momento era imposible de planificar porque los imprevistos estaban en todos lados. Problemas de camino, problemas de vehículos, los problemas del tiempo, ¿no? Es decir, que eran todas variables que nadie las podía asegurar. Y por lo tanto, muchas veces, si bien había tenido el deseo de venir, evaluando estas contingencias, lo había ido dejando pasar. ¿Tá? Por ahí, por el mes de julio, comienzan las primeras noticias de que podría venir el doctor Ramírez Rocha. Y es así entonces que se hacen una serie de contactos, don Melchor Rivero, don Benjamín Graña, don Antonio Arrarte, don Mauricio Barrios, Ramela, es decir, un grupo de vecinos prestigiosos y muy activos en la sociedad de Rocha. Incluso algunos de ellos viajan a Montevideo, se conectan con él y logran encontrar un entorno ahí histórico en el cual él pueda venir. Comienzan entonces los preparativos para que esa venida se pueda concretar. Obviamente, como pasaba siempre en estos casos, lo primero que se hacía era nombrar una comisión de recepción. O sea, las cosas se hacían con orden, se hacían planificadas, dentro de lo que se podía planificar. A nadie le escapaba de que traerlo significaba brindarle una buena estadía, significaba organizar a todas las fuerzas sociales para que estuvieran de acuerdo en ello, en cuanto se implicaba hacer un programa, implicaba ajustar todo tipo de detalles, de dónde se iba a quedar, cómo iba a llegar, cuántos días iba a permanecer, y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces la comisión se iba a encargar de esa situación. Se nombra una comisión de 11 miembros, comienzan a trabajar y comienzan a barajar las distintas variables que tenían y a ver de qué manera podían ser
solucionables, ¿no? Lo primero que se necesitaba era dinero, porque como ya hemos dicho tantas veces, acá no había dinero para nada. O sea, acá lo que la gente quería hacer no tenía más remedio que salir ella a buscar los recursos y proporcionarse ella misma de los recursos a través de colectas, de suscripciones, a través del apoyo popular y del apoyo de la gente que de alguna manera estaba en condiciones de hacerlo, para encontrar los recursos y volcarlos, ¿no? Porque nadie podía esperar de que el Estado, absolutamente ausente de todo este tipo de cosas, pudiera aportar un solo peso para estos gastos, ¿no? El Estado ni siquiera tenía, Sabatino, inmuebles propios aquí en la localidad, ¿verdad? Por supuesto, es decir, las carencias eran totales. Estamos hablando de un departamento que tenía 20 años. Claro, bueno, ahí está, pero digamos, a pesar de todo eso, todavía el Estado no había elaborado un presupuesto refinado, o sea, no había absolutamente ningún tipo de previsiones presupuestales, por ejemplo, para hacer la obra pública. O sea, el juzgado, el correo, la administración de renta, la policía, las propias administraciones municipales, todas ellas funcionaban en casas alquiladas. El presupuesto apenas lo que hacía era lograr algunos funcionarios y algunos dineros para algunos gastos elementales, pero lo otro no existía, ¿no? Las mismas escuelas, de repente hasta la propia escuela Ramírez, por supuesto, se alimentaba el mantenimiento de un edificio mediante un alquiler. Por supuesto, todas esas escuelas eran todas en casas alquiladas. De más está decir que había gente que se dedicaba a construir este tipo de cosas para, a través de sus vinculaciones políticas, tratar de colocarlas a las distintas organizaciones públicas, y así, digamos, obtener un lindo negocio, ¿verdad?